Muy buenas noches a todas, todes y todos, desde en donde nos estén escuchando. Estamos aquí en La Comuna MX, transmitiendo en vivo, y vamos a hablar hoy sobre uno de los temas más importantes de nuestro presente, que es la migración, los múltiples fenómenos de la migración y también de un llamado contra la xenofobia y el racismo que hacen nuestros compañeros, compañeras y compañeroas del EZLN, contra este llamado contra la xenofobia y el racismo. Lo hacen en un momento en el que pues están emprendiendo una caravana, vienen todos en caravana, cientos de zapatistas y acompañados de miles, ¿no?, de personas, vienen hacia la Ciudad de México para después dar continuidad a una travesía por la vida. Vuelan a Europa, en donde se reúnen, se van a reunir con la Europa de abajo y a la izquierda, con las muchas Europas de abajo y a la izquierda, o del continente denominado ahora Slumil Kashemkop, me parece que así se pronuncia, espero haberlo hecho bien, tierra insumisa. Y bueno, el escuadrón 421 antes había llegado ya a Europa, salieron en mayo, en un intento, pienso yo, pues de descolonización de toda una ruta, que es la ruta del Atlántico, con la que se funda una parte del mundo como un sistema, ¿no? Entonces, mientras viene esta caravana al DF, integrada por un comando palomitas, van niños y niñas rebeldes, va un equipo de fútbol, van muchas compañeras a escuchar y a aprender y a tejerse con las luchas de Europa, ¿no? Lanzan entonces, mientras están haciendo todo esto, un comunicado contra la xenofobia y el racismo. Esto lo hacen por dos razones. Una que es la coyuntural, que tiene que ver con el desprecio que sufrieron por parte de la Cancillería, ¿no? No les querían dar pasaportes para que salieran y hubo un control para detener la travesía por la vida. Y también lo hacen porque las comunidades del EZLN conocen el fenómeno de migración de cerca. Entonces vamos a hablar de este comunicado hoy de migración. Y quiero yo presentarles, ahora tenemos el gusto de estar con Margarita Núñez Chaín. Margarita pues es experta en este tema, es académica, está en la Ibero y durante muchos años ha estado trabajando con mujeres migrantes centroamericanas. Y bueno, ahora nos estarás contando un poco más, Margarita, sobre tu trabajo. Y estamos también con Raúl Delgado Weiss o Weiss, que tiene, pues, es del colectivo Llegó la Hora de los Pueblos y tiene muchísimos años y una experiencia invaluable
defendiendo migrantes, defendiendo la dignidad del movimiento, ¿no? de personas, que siento yo, o espero es a lo que, es creo a lo que nos están llamando los zapatistas con este comunicado. Está integrado de 7 puntos y en el séptimo punto dicen: llamamos a toda persona honesta y sensible para que exija que esta situación se detenga ya, que es toda la violencia que comete el Estado mexicano contra migrantes. Y a que en la medida de las posibilidades de cada quien se brinde una ayuda humanitaria a los migrantes. También dicen los compas: bastante vergüenza da que un gobierno que se dice progresista se pliegue a la política exterior del gobierno norteamericano como para agregar el remedo que hace de lo que los finqueros chapanecos todavía hace apenas unos años hacían para someter a sus peones. Acorde con las referencias religiosas tan caras allá arriba, se predica que tu pie izquierdo no sepa a quién pateas con el pie derecho. Y denuncian, ¿no? Dicen que las maniobras que realiza el Instituto Nacional de Migración para encapsular a las organizaciones de derechos humanos y a la prensa para que no documenten sus acciones nos recuerdan lo hecho por el gobierno de Salinas de Gortari en los primeros días de 1994, cuando cerró los accesos a la selva lacandona para impedir que se conociera lo que hacía. Y la cacería humana de migrantes nos recuerda lo del gobierno de Zedillo, que en 1995 mandó a perseguirnos con perros. Entonces, pues bienvenida otra vez Margarita Núñez Chaim, bienvenido Raúl Delgado Weiss. ¿Cómo vemos entonces, Margarita, pues estas palabras del ZLN? Por una parte, señalan una continuidad en las políticas de migración y de hecho también señalan un deterioro, al parecer, pues del trato de las instancias con las que día con día lidian miles de migrantes, ¿no? Entonces, ¿cómo explicarías estas dos cosas? Sí, pues justamente lo que estamos viendo ahora en la frontera sur de México no es para nada nuevo, lleva décadas sucediendo. Sin embargo, en los últimos años hemos visto un recrudecimiento muy fuerte, y creo que tiene que ver también con un tema fundamental que también es, que además no solo es exclusivo de la región Centroamérica, Norteamérica, la región mesoamericana, sino que es global y es también el tema del avance de la militarización, ¿no? Y de los procesos de securitización a nivel global. Entonces, pues creo que el llamado que hacen los compas es fundamental, es súper necesario, eh, estamos viendo que es, yo creo, como el principio de algo que va a seguir creciendo, ¿no? Por un lado, las condiciones de vida en los países de origen, incluso en México, pues se siguen recrudeciendo, la violencia que impide la vida digna permea en todas las esferas de, de la vida de las personas. Pues al final de cuentas estamos viendo los efectos también de la pandemia y cómo pues en un sistema capitalista como el que vivimos, la pandemia ha servido para seguir enriqueciendo a los más ricos y empobreciendo a los más pobres. Y eso es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Estamos viendo gente que está al límite, que no aguanta más y que además se resigna al destino al que les han condenado, ¿no? Entonces están buscando la vida, están buscando una vida para ellas, para sus familias, y no nos queda más que escuchar sus demandas, sus llamados y acompañarles para que justamente logremos un mundo en el que haya posibilidades de vida para todas las personas sin importar del país del que vienen, el origen nacional, étnico, racial, etcétera, ¿no? Entonces, hoy en día están viviendo en condiciones que nadie debería de vivir,
solo por el hecho de haber nacido en un país del llamado sur global, ¿no? Entonces, pues creo que con eso empezaría por ahora. Muchas gracias, Raúl. Pues aquí ya empezamos a hablar pues las causas, ¿no? Causas de la migración, el cambio climático, el extractivismo. eh, ¿Qué más podríamos profundizar sobre las causas de la migración y la respuesta del Estado mexicano? Mira, Claudio, qué bueno que me haces esta pregunta. Yo creo que algo que dijo Margarita me parece fundamental. Aquí están migrando por la vida. De hecho, escribí yo un pequeño trabajo para el colectivo en el que participo, que se llama Migrar por la vida, migrar del sistema. Entonces, creo que las causas de la migración tienen en un primer nivel, podríamos decir que estamos ante la etapa más cruda en que está operando algo que visualizó Marx hace 150 años, que es la ley general de la acumulación capitalista, que por un lado concentra y centraliza la riqueza, pero además expande la miseria, excluye a la mayoría de la población. En la etapa actual que estamos viviendo, esto se ha exacerbado de manera impresionante en todo el mundo, pero sobre todo de manera desigual entre países distintos, ¿no? Países periféricos, países subdesarrollados, países del sur global, ¿no? Y la migración hoy en día realmente es una migración de la gente que es totalmente despreciada por el sistema, por el capital, son excluidos de manera brutal, ¿no? Entonces, sí están migrando por la vida y realmente no tienen más opciones que eso. Y creo que la única opción, la única alternativa es luchar para cambiar este sistema que nos está oprimiendo demasiado, pero bueno, aquí estaban hablando en un nivel demasiado abstracto. Yo lo que yo sobre todo quisiera señalar es que en México en muy poco tiempo, desde que empieza la política neoliberal en 1982, empieza a crecer la migración, aunque tenemos una larga historia migratoria que viene desde que perdimos la mitad del territorio con Estados Unidos. La migración crece exponencialmente y en poco tiempo, y esto se acentúa con el Tratado de Libre Comercio, nos volvimos el principal país de emigrantes del mundo. Y además, bueno, ahora somos el segundo, pero en 2010 llegamos a ser el primer país de emigrantes del mundo, ahorita estamos abajo de India. Pero es impresionante este flujo de migrantes. La mitad de los migrantes mexicanos, y esto lo quiero decir, en Estados Unidos son indocumentados. Entonces, estar haciendo lo que está haciendo México en Chiapas es realmente una amnesia absoluta, total, porque nos estamos olvidando de lo que nos están haciendo Estados Unidos y le estamos sirviendo a Estados Unidos, que es algo que dice el comunicado del EZLN, y que es muy importante. O sea, realmente estamos haciendo el trabajo sucio para Estados Unidos. Y esta política xenófoba, esta política racista, es lo peor que podríamos nosotros pensar que debemos hacer. Y es lo que está impulsando en Europa, en Estados Unidos, a la xenofobia y el racismo llevan un poco al neofascismo que se está dando, abren el paso a la ultraderecha. Y esto está pasando en muchas partes del mundo y es ante pues, la crisis ya de alguna manera muy importante que tiene el sistema capitalista, que muchos hablamos de que es la fase terminal, ¿no?, del capitalismo, pero hay que luchar para transformar este sistema.
Entonces aquí, ya que estamos hablando del Instituto Nacional de Migración, también dijo algo muy importante Margarita, que es la militarización de todo este proceso, ¿no? Y esta contención en la frontera sur a través ya de fuerzas militares que realmente están hablando hasta en términos, lo dice el comunicado, de una invasión, pero, pero lo cual me parece totalmente absurdo, cómo lo está planteando el gobierno mexicano. Y yo creo que realmente es una vergüenza para México la política que se está llevando ahora y que es por instrucciones claras, directas de Estados Unidos. Gracias, Raúl. Sí, pues está mucho que pensar, ¿no? De todo lo que dices. Hay dos cosas que veo que son importantes para los que sabemos menos de este tema y queremos saber más. Y una de ellas es la instrumentalización de los medios de comunicación que tienen una función en mostrar a los migrantes como invasores. Y eso nos habla de los números y todo esto, ¿no? Y otra cosa importante, pues, es que como denuncian los compas, ¿no? Que se está ocultando información. Entonces, una cosa es lo que dice el Estado mexicano, otra cosa es lo que dicen el movimiento de migrantes o las distintas personas migrantes, y otra cosa es lo que dicen, pues como parte de un movimiento indígena, los compas, ¿no? Entonces, Margarita, ¿es esto cierto? O sea, las instancias de gobierno ocultan información, pero al mismo tiempo hay una campaña o una exacerbación pues xenófoba y racista por parte del nacionalismo, tal vez, por parte de discursos que no se adaptan a la realidad de las personas que migran. Sí, claro, yo creo que es también una de las cosas que estamos viendo como con mayor fuerza en esta ocasión y que sí, ¿no? Desde que existe el Instituto Nacional de Migración, que es justamente vinculado a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues hay una política de contención vinculada a los intereses económicos de Estados Unidos, ¿no? Pero ahora lo que estamos viendo, creo que pues en años anteriores, la violencia contra migrantes, la violencia por parte institucional, por parte de migración, pues es algo que siempre ha estado, pero ahora lo vemos pues con un cinismo y un descaro brutal y con abiertas mentiras pues desde la tribuna presidencial, ¿no? O sea, el discurso presidencial habla de un trato humanitario, de proteger a las personas, para empezar. Me parece que es un discurso que infantiliza a las personas, ¿no? Como si las personas no estuvieran en la capacidad de exigir y reclamar sus derechos, ¿no? Habla de cuidarles, de protegerles, de rescatarles. Y es totalmente falso, ¿no? O sea, ¿cómo puede decir el presidente que está cuidando a las personas si estamos viendo videos en donde las están pateando, las están golpeando, les están quitando a sus hijos? Y eso es algo demasiado cruel, inhumano y brutal, ¿no? Y además es cierto, y esto creo que está vinculado a algo que ya también habíamos empezado a mencionar, el tema de la militarización. Desde el 2019 hemos visto que el Instituto Nacional de Migración ha empezado a designar a los delegados del instituto para cada estado con perfiles militares, ¿no? Y es algo que además viene aparejado con la creación de la Guardia Nacional y todo lo que esto también en el discurso ha implicado, diciéndose que es un cuerpo civil y sabemos que es un cuerpo militar, ¿no? Entonces creo que no solo es en el ámbito de lo migratorio intentar ocultar lo que realmente está haciendo el Estado, pero estamos viéndolo en el tema migratorio de una manera pues brutal, porque al final de cuentas, hoy por hoy, pues el Instituto Nacional de Migración está actuando justamente como un cuerpo militar junto con la Guardia Nacional y no hay ningún tipo de rendición de cuentas, porque además algo que ha pasado también desde el 2019
es que de facto el Instituto Nacional de Migración no está operando bajo la autoridad de la Secretaría de Gobernación, que es de acuerdo a la ley de migración. El instituto está adscrito a la Secretaría de Gobernación y hay mecanismos de rendición de cuentas a través de esta institucionalidad que genera la ley de migración. Y en 2019 se hace un decreto presidencial en el que las funciones de la política migratoria pasan a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Cancillería, y entonces de facto el Instituto Nacional de Migración está operando para la Cancillería. Y en esta área gris en la que no se está rigiendo bajo la ley que le da origen al instituto, pues están operando con una total arbitrariedad, una falta de rendición de cuentas. Hoy por hoy no hay una posibilidad de diálogo de ningún tipo con el Instituto Nacional de Migración. Y estamos viendo eso, ¿no? Sacan comunicados todos los días diciendo que hay rescates humanitarios, que es lo que están haciendo, es deportando, expulsando gente, separando familias. Sacan todos los días comunicados de que protegen los derechos humanos y todo lo contrario, ¿no? Con estos operativos que hemos visto en las últimas semanas en la frontera sur, pues el origen de un poco, bueno, no el origen, pero un poquito la secuencia de los hechos que lleva a las personas a querer salir de Tapachula está vinculada a vuelos de expulsión de personas que, dado que Estados Unidos tiene la frontera cerrada por la pandemia, cuando las personas cruzan la frontera de México con Estados Unidos les expulsa de manera inmediata a México. Y desde hace unas semanas, bueno, desde principios de agosto más bien, lo que están haciendo en coordinación México y Estados Unidos es expulsar a las personas hasta la frontera con Guatemala, ¿no? Una persona que cruza queriendo solicitar asilo, le niegan el derecho y hay una coordinación de los gobiernos de México y Estados Unidos para regresarlos a Guatemala, lo cual desde el marco jurídico mexicano es totalmente ilegal. No hay ningún sustento para que México expulse a personas haitianas, hondureñas, salvadoreñas a Guatemala, ¿no? Eso no está previsto en ningún procedimiento legal ni administrativo en México. Es totalmente ilegal y arbitrario. Eso empieza a generar la saturación de las ciudades en la frontera sur y eso es lo que deriva en la movilización de las personas, ¿no? Hay muchos otros factores también, pero uno de los principales es esto. Y eso es totalmente ilegal, arbitrario. Y hoy por hoy están deteniendo a personas que incluso tienen documentos para estar en México, que están en proceso de solicitud de refugio en México y es totalmente ilegal y arbitrario. Entonces, justamente están ocultando, en el discurso y a través de estos comunicados de prensa que sacan realmente todos los días desde el Instituto Nacional de Migración, pues los hechos. Y los hechos es que hay un descontrol absoluto por parte del Instituto Nacional de Migración en su actuar junto con la Guardia Nacional, ¿no? Entonces, pues sí, esto es muy cierto y además está poniendo en riesgo la vida de cientos de miles de personas. Sí, gracias. Pues qué importante todo lo que nos comentas y qué hipocresía, ¿no? Porque mientras, o sea, además de todo esto, mientras el Estado le cierra el derecho de tránsito a personas que están defendiendo la vida y creo yo que también están descolonizando o que quieren otro tipo de rutas. Entonces, por ejemplo, ¿qué distinto sería un tren que sirviera para apoyar migrantes, para que lleguen a sus destinos? Y entonces el Estado mexicano los detiene y hace proyectos que son para defender otro tipo de viaje que tiene que ver con el mercado turístico, con los centros turísticos que deterioran más algunas de estas regiones, que causan más migración de trabajo temporal. Que si se industrializan las partes del istmo, ¿no? Sirven para explotar más migrantes con el pretexto de detenerlos. Entonces, entre comillas, humanitariamente se les quiere explotar más. Entonces, hay un contexto económico dentro de todo esto. Me preguntaba yo, Raúl, si nos podías comentar
O sea, Margarita dice, bueno, ha habido un cambio, hay un cambio se militariza más la frontera porque se están defendiendo ciertos recursos, ciertos proyectos y cierto tipo de tránsito o de libertad de tránsito, que no es libertad, en realidad es sumamente excluyente, ¿no? Pero a lo mejor también ha cambiado el discurso y los modos de acción de los grupos colectivos a través de los años. Han adquirido experiencia, son un movimiento, entiendo, complejo, con personas buscando desaparecidos en México, ¿no? Entonces ahora es más difícil para tal vez algunos de estos movimientos también garantizar que se ejerzan los derechos humanos en México. No sé, Raúl, si me doy a entender o si estoy entendiendo tal vez mal las cosas y necesito No, no, precisar. no. Bueno, lo que me estás queriendo preguntar, y creo que lo entiendo perfectamente, es un poco desde abajo, cómo la sociedad se está organizando, y también un poco podríamos hablar también de los propios migrantes, ¿no? Pero sobre toda esta solidaridad que existe, y es un poco lo que hace el llamado de los zapatistas, ¿no? Apelando a la solidaridad del pueblo para denunciar todo esto que está pasando. Entonces, bueno, bueno, lo que estamos viviendo realmente es una crisis humanitaria, también así se le ha llamado. Esta crisis que da la migración, tiene mucho, bueno, bastante tiempo que empieza a ser México, no nada más el principal país de emigrantes del mundo o el segundo país más importante de migrantes del mundo, con alrededor de 12, 13 millones de migrantes, pero 36 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos. Y bueno, y el grupo más grande de indocumentados, llamados ilegales en Estados Unidos, mexicanos. Y ahora está haciendo algo similar en México, que es totalmente contradictorio con lo que ha pasado en el país y simplemente sirviendo a los intereses de Estados Unidos. Mira, México se ha convertido en el principal país también de tránsito del mundo. Ahora tenemos alrededor de entre 500 y 700 mil migrantes por año que transitan por México para llegar a Estados Unidos. Y en ese proceso enfrentan un viacrucis impresionante. Y que ahora está aderezado por la presencia del crimen organizado en todos los distintos trayectos, porque las rutas migratorias son muchas. Conocemos el tren de bueno, que se le ha llamado también la bestia, el tren de la muerte, ¿no? que tiene una cierta ruta, pero hay muchas más rutas que se han venido abriendo y desarrollando, y en casi todas se enfrenta con el crimen organizado. Tenemos un poco lo que mucha gente recuerda, lo de San Fernando y los 72 que fueron masacrados a inmigrantes en San Fernando, pero ahora hablando quisiera dar un dato y luego voy a hablar un poco específicamente de lo que me preguntabas. En México, México retiene 52.2% de los migrantes que buscan de Centroamérica ir a Estados Unidos, y también de otros países que también se les trata brutalmente, como Haití, en fin, Cuba, ¿no? Otros que tratan de cruzar por México. Pero en Estados Unidos, de todos estos migrantes detienen nada más al 18.3%. O sea, México realmente es el campeón en estar deteniendo a los migrantes, y de todos los que tratan de cruzar, apenas 29% son los que logran llegar en condiciones muy precarias a Estados Unidos, y muchas veces no llegan, ¿no? Porque ya hablabas de los desaparecidos. Entonces hay muchas muestras de solidaridad. Una muy emblemática es por ejemplo, las patronas, que son muy conocidas, que es un movimiento de apoyo, ¿no? Desde una comunidad que se llama la Patrona en Veracruz, donde siempre han estado alimentando desde hace más de 25 años a los migrantes en tránsito, pero son un ejemplo. Hay toda una red de albergues, de casas de migrantes, hay movimientos como el movimiento migrante mesoamericano,
que ha venido apoyando a las caravanas de madres de migrantes que están buscando a los desaparecidos, y que tuvieron una presencia muy fuerte en el Foro Social Mundial de las Migraciones que organizamos en 2018 en la Ciudad de México, justo en Tlatelolco. Tenemos, bueno, y hay personajes importantísimos, ¿no? Como el obispo Raúl Vera Saltillo, ¿no? Que ha sido un defensor muy importante. Y yo recuerdo a muchos que he conocido, afortunadamente, como a Pedro Pantoja, que desafortunadamente falleció hace poco. Está la hermana Leticia Gutiérrez Escalabriniana, también ejemplar, que también recibió un premio muy importante, ¿no? Por la defensa de los migrantes. Fray Tomás de la Casa 72 en Tenosique, en Tabasco, que ha sido también muy importante. Entonces hay mucho que podríamos hablar de muestras y de defensa de los derechos de los migrantes de parte de organizaciones de la sociedad civil que empiezan a generar movimientos. Y las caravanas de migrantes, que es un fenómeno nuevo. De hecho, yo recuerdo cuando estábamos organizando en noviembre de 2018 el Foro Social Mundial de las Migraciones, llegaba la primera caravana de migrantes centroamericanos y empezó a ser un fenómeno nuevo. Ahora ya es algo que vemos todo el tiempo y son reacciones naturales frente a la presencia del crimen organizado y también de la forma criminal en que el Instituto Nacional de Migración está, y la Guardia Nacional, bajo un esquema totalmente militarizado, están agrediendo, están persiguiendo a los migrantes en México y ahora incluso los están tratando de encapsular en Chiapas, ¿no? Entonces, pues tenemos toda esta problemática que no hace más que agudizar la crisis humanitaria que se está viviendo y que realmente es dramática. Al principio tú decías de las causas de la migración, son muchísimas, ¿no? Pero sobre todo tiene que ver con la pérdida de oportunidades de vida que tienen la mayoría de la población de esos países. Claro, hay también terremotos, hay fenómenos climáticos en Centroamérica que son muy agresivos, pero sobre todo es el problema de la falta de opciones para sobrevivir, y que son temas que están poco estudiados, poco analizados, sobre todo en la parte, ya que estaba hablando Margarita, de la parte jurídica. Pues estos no tienen derechos, aparentemente no tienen derecho al asilo, porque los consideran migrantes económicos, y que son la mayoría. Nosotros les seguimos llamando migrantes forzados, porque están forzados a desplazarse para poder subsistir. Entonces, bueno, tenemos esta problemática que es gigantesca y creo que en México tenemos que ponernos bien fuerte la camiseta porque es un problema gigantesco en el país y del que conocemos realmente poco. Gracias, Raúl. Sí, o sea, es que no desconocemos por muchas razones, ¿no? En parte por falta pues de empatía, pienso yo, y pienso que el llamado de los compas contra la xenofobia y el racismo también va por ahí, ¿no? En que en donde estemos nos pongamos la camiseta, como has dicho, y tengamos un cambio de actitud, porque este es un problema pues, personas que están defendiendo la vida, de personas de las que tenemos mucho que aprender por esa razón, ¿no? Pero parte del problema, Raúl, y quería preguntarle a Margarita, es que, o sea, el Estado dice, al parecer miente, porque, por ejemplo, dicen, escuchaba yo al presidente que ya no se violan los derechos y que ya no se les persigue, y entonces le echan la culpa a una persona y buscan lavarse las manos, ¿no? De eso y también, pues no me parece que haya reconocido públicamente lo que nos comentaba Raúl, que
que no tiene la capacidad el Estado de defender la vida de estas personas, sino que además ese no es su propósito, sino que es simplemente excluirlos y tal vez convertir a México en un país, en un tercer país seguro, o por ahí se habla en los medios más tradicionales así, ¿no? Pero al mismo tiempo, o sea, insisto en esto, los compas, el Escuadrón 421, yo estaba siguiendo en redes, cómo se pues reunieron con los sin papeles, ¿no? En París, y cómo marcharon también en Madrid, y fueron organizaciones de migrantes, ¿no? En el Reino Unido, por ejemplo, yo sé, hay organizaciones de migrantes de segunda, tercera generación que dicen esto es importante, ¿no? Y defender a los migrantes es importante, incluso tal vez hay un ejemplo de unas personas que en el Reino Unido detuvieron en su momento un aeroplano para que deportaba personas, ¿no? Entonces, digo todo esto porque hay como símbolos, ¿no? Los aviones, los trenes, hay muchas maneras de usar estos instrumentos y el Estado mexicano los utiliza de una manera y la clase trabajadora, las personas quieren otra. De hecho, revisaba en los comunicados del ZLN que pueden encontrar en Enlace Zapatista, desde el 96 uno encuentra que defienden el trabajo de las y los migrantes. Entonces, pues eso, de alguna manera están proponiendo una alternativa completamente distinta, ¿no? A el programa de Sembrando Vida en Centroamérica, por ejemplo, ¿no? Ante eso los compas proponen otra cosa totalmente distinta, que es escuchar las razones de migrantes y apoyarles. Entonces, Margarita, no sé, ¿tú cómo ves este cambio, tal vez más desde abajo, de las izquierdas, de los distintos grupos dentro del movimiento, y cuál es la respuesta del Estado ante ellos? Sí, pues creo que, y ya lo empezaba a mencionar Raúl también, creo que esta movilización en caravanas que hemos visto justamente desde 2018, que tiene justo sus antecedentes en procesos como las caravanas de madres en busca de sus hijos desaparecidos en México, como también los viacrucis migrantes que organizaban los defensores que ya mencionaba Raúl. Hay antecedentes de lucha en ese sentido, pero lo que vemos en 2018 justamente es una explosión desde las personas migrantes por hacer de la migración en sí misma, ¿no?, un proceso de resistencia. Creo que esa es una lectura que hay que hacer y que es importante destacar, porque las personas se organizan, ¿no? O sea, se organizan para salir, y eso en sí mismo, salir de sus países y de las condiciones, pues francamente inhumanas en las que viven en sus países de origen, ya es en sí un proceso de resistencia, y luego se organizan para que el tránsito, la migración en sí misma, también sea un proceso de resistencia, justamente por lo que ya lo mencionaba Raúl, ¿no? Porque hay un acecho del crimen organizado, de las instituciones, de la violencia estatal, y las personas saben que cada vez es más difícil el camino, saben que pues la opción es o quedarse y morir, o salir e intentarlo y tal vez morir en el camino, ¿no? O sea, las personas están conscientes de todos los riesgos que implica el tránsito en la migración, y precisamente por eso deciden movilizarse de manera colectiva, deciden salir en caravana, justamente como una forma de cuidarse mutuamente, de hacer que, pues ahora sí que acuerpándose, el camino sea un poco menos peligroso. Y por ejemplo, yo recuerdo, hay muchos comités de familiares de desaparecidos en México, en Centroamérica, pero alguna vez conversando con COFAMIPRO, que es el Comité de Familiares Desaparecidos del Progreso en Honduras, pues decían, es que para nosotras, las madres de hijos desaparecidos, la caravana de 2018 fue un éxito porque ningún migrante desapareció en la caravana, ¿no? Entonces,
justamente estamos viendo procesos migratorios que en sí mismos se están organizando de una forma muy autogestiva, muy autónoma, para poder hacer el tránsito y sortear un poco los obstáculos del camino, ¿no? Lamentablemente, la respuesta del Estado es prácticamente una respuesta de contrainsurgencia, ¿no? De atacar precisamente esas movilizaciones colectivas de una manera, pues con una represión brutal, ¿no? Con una crueldad brutal. Es que dimensionemos el tema de que hoy por hoy lo están haciendo, detienen a las familias y separan a los niños. Prácticamente la Guardia Nacional de Migración, lo que vimos en operativo del domingo pasado era detenía a los niños y con eso pues hacía que los adultos se presentaran, ¿no? Porque la mamá iba a buscar a su hijo y cuando pues la mamá iba a buscar a su hijo la subían a una camioneta separada y luego, por ejemplo, hemos visto que a la mamá la expulsan por Tabasco, a Guatemala, y a los niños los dejan en Talismán, en Chiapas, ¿no? O sea, separar a las familias, eso es una violencia ejemplar y cruel justamente para desmovilizar esta acción colectiva que están emprendiendo las personas ante la falta de posibilidades para vivir en sus países, pero además cada vez más para transitar, ¿no? Y creo que eso en sí mismo es algo que hay que voltear a ver y hay que leer y hay que escuchar a las personas en sus demandas. Y también, pues algo que es fundamental, comentabas, ¿no? Los sin papeles en Europa han sido también como pues un movimiento súper importante y creo que las caravanas están reclamando eso, ¿no? Las caravanas en 2018 reclamaron, tenemos el derecho a pasar por la tierra literalmente sin importar si tenemos documentos o no. Tenemos el derecho a buscar una vida digna sin importar las fronteras, que al final de cuentas son inventos coloniales en los que se ejerce el poder, ¿no? Que precisamente están inventadas para excluir y para seguir profundizando, pues la miseria, ya lo decían también al principio. Entonces creo que pues eso es algo fundamental y que sí, digamos, no es un movimiento organizado con una asamblea, ¿no? Es mucho más emergente, es mucho más, pues, cambiante, pero es precisamente responde a esas condiciones del camino, de la emergencia, del estar buscando sobrevivir, así, tal cual, ¿no? Entonces, pues eso, ahí lo dejaría por ahora. Sí, gracias, Margarita. Quería tal vez que extendieras un par de minutitos sobre una cosa que mencionas que me parece muy, muy importante, que es que, o sea, separan a o sea, mientras los compas zapatistas están defendiendo la dignidad del movimiento, mandando niños, familias, el derecho de los niños a una travesía por la vida, ¿no? Tú nos narras que el gobierno hace algo distinto, que es separar a las familias, deshacer el tejido social que permite en cierta manera la defensa, ¿no? O sea, que se defiendan colectivamente el movimiento de migrantes y de alguna manera disuelve o sirve para disolver y dividir al movimiento de migrantes. Entonces, una pregunta que te tengo, Margarita, es, o sea, las condiciones que da el Estado una vez separadas las personas son, digamos, de un trato inhumano, incluso yo diría ilegal. Nos quejábamos, ¿no? Antes con Trump en un proceso electoral en Estados Unidos, ¿no? De las condiciones de mexicanos y centroamericanos en Estados Unidos en condiciones realmente pues, fascistoides o de plano fascistas, como decía Raúl, ¿no? Y era un escándalo. Sin embargo, no hay un escándalo que yo vea en los medios de comunicación de que no garantizan pues, el derecho a la vida de estas personas con dignidad a los lugares donde los deportan. Entonces, ¿qué estamos haciendo como sociedad para evitar eso? ¿Cuál es la situación y qué podemos hacer como sociedad para que no malpase a nadie, ¿no? ¿Qué podemos hacer?
Pues no tengo la respuesta muy concreta, pero creo que justo eso, ya lo estás diciendo un poco. Vimos las imágenes de los niños enjaulados cuando Donald Trump y hubo un movimiento, ¿no?, impresionante, y ahora estamos viendo estas imágenes separando a niños centroamericanos de sus familias y no hay tal respuesta, ¿no? Y creo que eso nos habla pues un poco también de lo, pues del racismo que hay también dentro de la propia población en México, ¿no? Desde la xenofobia que hay también en la propia población en México, y que es algo que tenemos que combatir, que sí que está la violencia del Estado, pero cómo estamos reproduciendo como sociedad también estas prácticas racistas y xenófobas en las que pues justificamos, ¿no?, como eh, el, que ciertas vidas valgan menos que otras. Entonces, pues sí, es algo que tenemos que también estar poniendo en la mesa y discutiendo y mirándonos como sociedad cómo hemos dejado pasar esto y cómo estamos permitiendo esto. Y creo que pero creo que y un poco la respuesta va en el sentido del llamado a la solidaridad, justo, y en lo que ya también decía Raúl, creo que no es negro ni blanco, ¿no? Hay matices y hay mucha gente que se sigue solidarizando, que sigue abriendo las puertas de las casas. Ahora, justamente la semana pasada, cuando una de las caravanas llegó a Mapastepec y empezó un operativo de la Guardia Nacional y de Migración en Mapastepec, persiguiendo a las personas hasta el interior de la iglesia, en la que se refugiaron muchas personas, hubo gente que abrió las puertas de su casa para esconder a las personas, para permitirles refugiarse y que no fueran detenidas. Y eso lo volvimos a ver el domingo pasado en Huistla también. El operativo duró más de 9 horas. Por toda la comunidad de Huistla, la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración persiguiendo a las personas que se fueron a esconder donde pudieron, y mucha gente abrió las puertas de su casa y resguardó a las personas y las cuidó. Y esa solidaridad, pues digamos, muy desde abajo, desde la reacción inmediata de proteger, de acompañar, de ayudar, pues es algo que también está ahí, ¿no? Entonces creo que, pues justo, ¿no?, también visibilizando esas prácticas de solidaridad y haciéndole ver a las personas que no están solas, y hablando del tema y compartiendo el tema y reflexionando sobre el tema desde cómo vamos como sociedad a responder a esto, ¿no? Porque definitivamente, pues si no hay una respuesta social amplia, pues el Estado va a seguir haciendo lo que quiere, ¿no? Entonces, pues creo que por ahí un poco. Sí, Raúl, ¿qué podemos añadir a todo esto que nos dice Margarita? Mira, yo creo que hay algo muy importante que se señaló y que es la resistencia. Pero la resistencia como se está empezando a generar, y voy a tratar de ampliar un poquito el tema, eh, ya no es una resistencia en un sentido nada más defensivo, sino es una resistencia que busca realmente ya la transformación social y que va apuntando en esa dirección. Y ese creo que es también el sentido de la resistencia a la que nos convocan los compañeros del EZLN. Pero bueno, y es lo que ahora se está viendo. Yo quería agregar algunas cosas en relación con esta idea de la resistencia. En el Foro Social Mundial de las Migraciones que celebramos en la Ciudad de México, una de las iniciativas más importantes y que hemos seguido impulsando es la de crear, de generar, de impulsar, promover una red global de ciudades y espacios santuarios solidarios y sustentables. Y aquí estaba yo señalando ciudades y también espacios. Y voy a tratar de explicar un poquito más a qué me refiero. Las ciudades y los espacios santuarios son espacios y ciudades donde el migrante no nada más no es un enemigo público, sino que es un compañero, un ciudadano con plenos derechos, como todos los demás, y que además y donde la solidaridad es amplia. En Estados Unidos hay cantidad de ciudades ya santuario, pero las ciudades santuario tienen detrás una
movimientos sociales, o sea, no es casual que se dé esta situación de los migrantes, ahí no son considerados enemigos públicos, y esto fue dando la idea de que vamos articulando todos estos espacios de resistencia a nivel global, que son muchísimos. Ahorita no voy a tener tiempo de hablar de todo lo que hay en Europa, en Inglaterra y en muchos otros países también de América Latina. En Estados Unidos es impresionante la cantidad de ciudades y espacios santuarios que existen. Pero en México también hablábamos de los espacios santuarios que están conformados por todas estas redes grandes de albergues de migrantes, de casas de migrantes que existen en todo el territorio y que están articulados. Y la articulación les da más fuerza para poder resistir, ir más lejos y poderle dar una protección, un apoyo a los migrantes de una manera muy fuerte, sin perder de vista lo que decía Margarita, que los propios migrantes están desarrollando ellos mismos estrategias de resistencia y de lucha. Pero también en las casas de migrantes, yo recuerdo a Pedro Pantoja, por ejemplo, en Saltillo, cómo ahí eran realmente espacios en donde también van desarrollando una conciencia crítica del sistema, simplemente la 72 en Tenosique de los franciscanos, donde incluso van uno al dispensario Che Guevara y van viendo toda esta concepción distinta, ¿no? De que hay posibilidades de crear algo distinto, otro mundo. Y yo sé que, bueno, me imagino que ya nos estamos acabando el tiempo, Claudio, pero yo quería sobre todo señalar algo que me parece muy importante, ya desde la forma en que podamos concebir todo esto. En el capitalismo tenemos el libre, sobre todo en toda la historia del capitalismo, pero que se agudiza en el neoliberalismo, en esta fase terminal del sistema capitalista, como lo decía Wallerstein. Hay libre movilidad de capitales, hay libre movilidad de mercancías, pero no hay libre movilidad de fuerza de trabajo. La población tiene barreras y esas barreras son fundamentales. Estos muros y estas cosas que se construyen en las sociedades son fundamentales para que se reproduzca el sistema y se reproduzca de manera desigual y de manera desigual ampliada, no como se viene dando hoy en día. Y esto es un poco lo que se tiene que derribar. Hay que derribar los muros que genera el sistema y no nada más los muros físicos, sino todos estos muros que se van generando que también son legales y son de muchos tipos, ¿no? Que se van dando. Entonces sí, aquí tendríamos que tener e impulsar una política totalmente abierta, de libre tránsito, que hasta donde yo entiendo era lo primero que se había planteado como posibilidad cuando empezó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero después le jaló las orejas Trump y empezó otra vez esta política en donde en los hechos nos convirtieron en un tercer país seguro. Y bueno, y hay que seguir, creo que luchando. Yo tengo muchas expectativas con la travesía por la vida, porque están creando puentes y vínculos con hermanos, hermanas en Europa y en otros lados donde hay luchas similares. Y dentro de todas estas luchas, el tema migratorio es un tema central. Y ya lo habías tú mencionado al principio, están los sin papeles, en fin, podríamos hablar de este tema, que es un tema que está presente en todos lados. Y es una preocupación grande de mucha gente de cómo evitar que la xenofobia y el racismo lleven a la ultraderecha nuevamente al poder y los regímenes neofascistas, ¿no? Que ya empiezan a crecer. Hace poco hablaban de Vox acá en México, que está en España, pero que está por esta política precisamente contra los migrantes, una política totalmente racista. Ya nomás como una pequeña anécdota, y estuve la alcaldesa de Madrid, que antes era de izquierda, se iba a iniciar todo este proceso de articular las ciudades santuario, porque se consideraba Barcelona, Madrid, pero todo eso ya se dio vuelta atrás. Y también, aquí menciono nada más, la Ciudad de México también es ciudad santuario.
eh, por ley. Pero creo que todos estos espacios, lo más importante es lo que podamos construir desde abajo, que también aquí lo hemos estado comentando, y cómo podemos avanzar un poco en esta dirección, porque realmente estamos enfrentando, y creo que es lo que nos dice el comunicado, una crisis humanitaria, y hay que enfrentarla con mucha energía, con mucha solidaridad y resistencia. Resistencia no defensiva, sino para transformar. Híjole, Raúl, qué bonitas palabras y qué importante mensaje nos comunicas, ¿no? Cómo construir desde los muchos abajos que hay en este territorio, familias santuario, amistades santuario, barrios santuario, que dependa de nosotros, para que si el Estado no quiere darle la bienvenida a personas que solo van a contribuir con su talento, sus culturas, con su existencia, solo contribuyen. Entonces, qué bonito mensaje, Raúl, nos comentas, y nos quedamos con ganas de aprender, yo pienso, más sobre todo lo que se está haciendo de manera positiva para hacer un mundo en donde quepan muchos mundos, con el derecho a migrar y a transitar y a desplazarse libremente. Entonces, Margarita, no sé si quieras decir alguna reflexión más al respecto, para ya después cerrar y despedirnos y darle la buena noche a nuestros compañeras, compañeros y compañeras. Sí, pues creo que igual me sumo como un poco a lo que acabas de decir, Claudio, sobre los comentarios de Raúl. Creo que pues es a donde tenemos que empezar a mirar y empezar a transformar, empezar a construir, ¿no? Desde pues el reclamo por un mundo más libre, ¿no? Y pues recordar eso, ¿no? Como siempre que alguien está luchando por la libertad, está luchando, la libertad es colectiva, ¿no? Entonces, luchar por la libertad de movilidad de las personas es también luchar por la libertad de todas y todos en este planeta, sin importar las condiciones en las que estén y la lucha que estén emprendiendo, ¿no? Creo que al final de cuentas, pues es parte de la estrategia del sistema en el que vivimos, fragmentarnos, ¿no? Y hacer que haya personas que estén luchando por la desigualdad de género y los feminicidios, y personas, ¿no? Estamos tan absorbidos por todas estas distintas violencias del sistema que no nos da a veces para mirar de manera cruzada las luchas, pero definitivamente la lucha de unos es la lucha de otros, y en la medida en la que nos solidaricemos entre las distintas luchas, pues podremos tener más posibilidades para transformar el sistema. Entonces, pues con eso me quedaría. Bueno, pues pues muchísimas gracias, Margarita Núñez y Raúl Delgado. De veras que es un gusto muy grande para nosotros en Comuna MX poder conversar con personas con tanta experiencia y tanto que enseñarnos. Y esperamos poder continuar la conversación de muchas otras maneras, y por esta vía tal vez también. Y pues con eso nos despedimos de esta transmisión de la Comuna MX, para que se queden al pendiente de otros programas que vamos a seguir teniendo. Y pues abrazar a nuestras compañeras, compañeros, compañeroas que están llegando a la Ciudad de México, o en su travesía a la Ciudad de México. Así también están pues rompiendo un cerco militar, garantizando libertad de tránsito entre Chiapas y México, y rompiendo pues o intentando romper un muro más que ha construido el sistema capitalista, con su achichincle, el Estado mexicano. Pues muchas gracias otra vez, y un saludo a nuestros espectadores, y
abrazos a todas y a todos, y en especial solidaridad contra todos los migrantes en México y en el mundo. Ninguna persona es ilegal, ninguna persona merece desprecio, y todas las personas merecen la bienvenida todo el tiempo, pienso yo. Entonces, muchas gracias y estamos en contacto, compañeras y compañeros.